repito, Encantado. este no es mi sentir y no es lo que yo pienso, pero como buena periodista, la pregunta que voy a hacer no es una pregunta tonta, es tonto no preguntar, dice un viejo Así es. adagio. Además de que como periodista uno tiene que muchas veces ponerse de abogado del diablo. Así que le pido que lo tome de esa forma, porque necesito hacérsela. ¿Qué dicen los correístas? Porque lo he visto a través de las redes sociales donde se pronuncian muchos de ellos. Señalan que usted ha venido al país porque tiene el respaldo del gobierno y porque quieren de alguna manera, ya que estamos en una época electoral, decir que se está haciendo justicia y de que usted viene, ¿verdad?, a dar la cara porque ya está todo arreglado y que usted va a salir libre e inocente, así no sea inocente. ¿Cómo le responde usted a esos correístas que usted señala, ¿verdad?, buscan venganza contra usted por haber impedido que se perennicen por perpetuidad en el poder? Así es. Así es. A ver, Luisa, le comento. Yo no conozco personalmente al señor presidente de la República. Jamás he conversado con él. No conozco a sus ministros. Jamás he conversado con ninguno de ellos. Tal vez algún momento habré conversado cuando yo era director del ejecutivo de la Federación de Cámaras de Turismo con Gabriela Sommerfeld, que estaba vinculada al sector turístico. Pero con aquellos que deciden en este tipo de cosas, jamás había conversado con ninguno de ellos. No he conversado, no conozco el sentir del presidente al respecto. Este ha sido mi sentir, venir a dar la cara de varón, porque así debe ser. Y perdonen por el término varón, porque se lo utiliza con frecuencia, pero hay mujeres que lo hacen más que los hombres, inclusive. He venido a dar la cara. No tenía necesidad de hacerlo. Yo podía haber seguido haciendo mis declaraciones telemáticas, pero no, preferí venir a dar la cara al Ecuador. Además, ha sido bien recibida por el público ecuatoriano. El día de ayer fui a Guayaquil a visitar a la familia, regresé y en el aeropuerto y en la calle la gente fue extremadamente amable. Yo entiendo que ha reconocido, en primer lugar, cierto tipo de características positivas y de méritos que tuvimos en el gobierno. Si hay algo que yo tengo que reconocer también, no solamente como ecuatoriana de todo aquello que usted ha señalado, sino como comunicadora, que definitivamente fue el tiempo de recuperar el tema de una verdadera libertad de expresión versus lo que habíamos experimentado en Ecuador, y lo digo yo como comunicadora de casi 4 décadas en el ejercicio de la comunicación. Usted recordará que yo también sufrí los embates de haber estado, si se quiere, vaya, durante 4 meses sin poder ejercer mi profesión por la realización de una entrevista, de una denuncia, en donde quienes me conocen saben que yo sería incapaz de vejar ni ofender a ninguno de mis interlocutores, y fue un entrevistado que incluso también fue a parar con sus huesos a la cárcel y que después, al cabo de mucho tiempo, finalmente Dios le ha hecho justicia y recuperó su libertad, y esta servidora pudo, después de 4 meses de estar silenciada, poder recuperar el ejercicio de mi trabajo como comunicadora, y durante su gobierno, como lo es hoy también, se ha podido ejercer a plenitud, libremente, la comunicación de manera amplia, de manera abierta, siempre obviamente manteniendo esa línea que caracteriza, esto sí, a cada comunicador, que es la línea del respeto a los interlocutores, porque uno puede decir muchas cosas y preguntar muchas cosas siempre y cuando lo haga con altura y con respeto. Presidente Moreno, ¿cómo ve al país, por un lado, en estos momentos, más allá de este caso puntual? ¿Cómo ve usted al país? ¿Cómo lo ve caminando? ¿Cómo ve que se desarrolla? Lo primero. Y lo segundo, y la del estribo, y no menos importante, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro político de la revolución ciudadana? Que hoy por hoy, pues como usted sabe, están impedidos al menos de poder correr con el nombre de Revolución Ciudadana. Todavía no han dicho con qué partido van a correr y qué posibilidades usted le ve al correísmo de mantenerse vigente y de lograr la aceptación popular de cara a las seccionales. ¿Qué le diría usted a los ecuatorianos a propósito de esas elecciones que se avecinan? A ver, Luisa, su pregunta realmente está compuesta de 2 o 3 preguntas. Sí. La primera tenía relación
con mi presencia acá, a diferencia de otro exmandatario que no lo ha hecho. Esa será decisión de él. Él sabrá si lo hace o no lo hace. Yo he tomado mi propia decisión de venir a ver la cara, porque confío más que en la justicia en el pueblo ecuatoriano. Eso por una parte. Por otra parte, con respecto a la libertad de expresión, quiero manifestarle que cuando Rafael Correa se distanció de la prensa, pidió a sus ministros y me pidió a mí personalmente de que no acuda a los medios. Yo le dije que no, que bajo ninguna circunstancia, que iba a seguir acudiendo a los medios. Cuando se dio el juicio del Universo y contra Emilio Palacio, yo no estuve de acuerdo y siempre lo manifesté. Dije que era producto de la mente calenturienta, la acusación era producto de la mente calenturienta de sus abogados. Y además, el momento en que se dio la sentencia, yo pedí a Rafael Correa que tenga un momento de generosidad, de humanismo, que no podía permitir que ese diario quiebre. Y pues bien, aceptó mi sugerencia, lastimosamente no así la sugerencia de que no siga el enjuiciamiento y la sanción hecha por su justicia a Emilio Palacio. Con respecto a lo que usted manifiesta, no conozco, no he conversado con ninguna persona correísta desde hace casi 10 años, más de 10 años. No he conversado con ninguno de ellos y no me interesa conversar. No me interesa conversar mientras no abandonen esa tendencia de ser impositivos, autoritarios, prodictatoriales y hacer del socialismo del siglo XXI un mecanismo de hambrear al pueblo, de mermarle la salud, de mermarle la posibilidad de trabajo y de mermarle el futuro, de cercenarle el futuro a los ecuatorianos. Si la gente mala se une, decía León Tolstoy, ¿por qué no hacerlo la gente buena? La gente con compromiso. Esa es la forma de derrotar al socialismo del siglo XXI y es esa la forma de derrotar al correísmo. La gente buena tiene que unirse, que no ocurra como antes, que lograron atomizarle y que cada uno, ya sea por sus ambiciones o sus vanidades personales, pues buscó su propio espacio. No, únanse, unámonos, unámonos con el fin de hacer un solo pensamiento, una sola decisión en virtud de aquella persona que creamos que puede sacar adelante en primera instancia pues los organismos seccionales en el país y luego nuevamente la presidencia de la República. Que al Ecuador, ¿cómo lo veo? Con dificultades. El presidente heredó una situación de inseguridad bastante alta y por supuesto heredó también una situación de déficits económicos bastante altos también, que no es que los ha tenido solo él, francamente los arrastramos desde cuando se decidió endeudar agresivamente al país de forma irresponsable con impuestos y condiciones leoninas y de esa forma pues también trabar el destino del Ecuador. Ahora, la inseguridad también tiene su causa. No es que apareció por arte de magia. Usted recuerda cuando el economista Rafael Correa decidió que no iba más la presencia de los militares norteamericanos en la base de Manta. Lo recuerdo. Ellos ayudaban a controlar en el mar territorial, principalmente en las lanchas, las drogas. Eso no hubo más. ¿Recuerda usted que compraron unos radares chinos para tratar de suplirlos? Pues esos radares chinos misteriosamente no han funcionado nunca. ¿Recuerda usted que decidieron que se iba a integrar a la sociedad, a los Latin King, a esos jóvenes criminales, se los integró a la sociedad e inclusive algunos de ellos fueron legisladores y se los integró en los negocios de las cárceles, además? ¿Recuerda usted que además se trataba a las FARC, al ELN, como fuerzas contendientes y no como criminales en los que se habían convertido realmente? ¿Recuerda usted que con el afán de permitir el paso de esa gente al Ecuador, se abrió las fronteras y no se exigía ningún tipo de documento para que la gente entre? Entró gente buena, sin duda, pero también entró gente mala. ¿Recuerda usted que un día antes de que yo asuma el gobierno, no lo supe yo, lastimosamente, ese momento, hubiera reclamé después, se indultó a 4,000 personas que habían estado presas por narcotráfico? ¿Recuerda usted? Todo eso podía haberse hecho de buena fe,
Supongamos que hubiera sido de buena fe. Supongamos que se pensaba integrar a los jóvenes a la sociedad como todos aspiraríamos. Supongamos que hubiéramos pregonizado una ciudadanía universal para que cada persona pueda ingresar libremente y salir del país que desee cuando lo desee. Supongamos también que por soberanía nacional se expulsó a la base de Manta de Ecuador. Supongamos que la tabla de drogas haya sido hecha con el fin de favorecer a los pequeños consumidores. Supongamos que se quiso integrar a la gente vinculada con el tráfico de drogas el momento en que se los indultaba. Supongamos que todo eso fuera verdad. Lastimosamente, todo en conjunto ha dado como consecuencia que este momento estemos abarrotados de jóvenes que eran los que transportaban los pequeños paquetes de droga, que se acostumbraron a recibir recursos indebidos y se acostumbraron también a consumir la droga y que luego se convertirían en narcotraficantes, en delincuentes y en sicarios. Ese es el problema, Luisa. Lo que pasa es que a veces la memoria nos es corta. La historia nos sirve para aprender de ella, para no volver a repetir los mismos errores y para redundar en los aciertos. Es por eso que yo estoy acusando al correísmo de ser el causante de la debacle nacional, por una parte, y también estoy pidiendo al pueblo ecuatoriano, lo dije en algún momento yo, antes inclusive de una persona que se atribuyó el mérito de la frase, el correísmo, por todo lo que le ha hecho al país, no volverá nunca jamás, y se ha cumplido. Ya van perdiendo la consulta, la candidatura, cuando triunfó Guillermo Lasso, la candidatura cuando triunfa Daniel Noboa y esta nueva candidatura que gana Daniel Noboa la elección a la presidencia de la República. No les ha ido bien y no les irá bien mientras no decidan librarse de esas cabezas corruptas, de esas cabezas autoritarias, de esas cabezas inclusive criminaloides que lastimosamente los dirigen. Debe haber gente buena, gente sana, gente que tenga como aspiración definitivamente que el país salga adelante. Debe haber, y debe haber muchos. Entonces, por favor, ¿qué hacen con unos dirigentes que lastimosamente no los representan? Con unos dirigentes que lastimosamente no merecen estar dirigiendo a los muchos jóvenes que existirán allí, a mucha gente buena que existirá dentro de ese movimiento político. Por eso ellos tienen que zafarse de aquello que les estorba, zafarse de aquello que ya está obsoleto,